Muy buenas noches, sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda. Durante prácticamente la próxima hora les vamos a acompañar en Televisión Aranda, en Duero Deporte también, para contarles lo que ha sido el fin de semana de competición, con el empate de la Arandina sin goles en el Juan Carlos Higuero frente al Atlético Astorga, que deja a los de Sergio Fernández Sesi en lo más alto de la clasificación, a pesar de no haber protagonizado un gran partido, y la victoria en la preparación, en ese debut del tiempo invernal de cara a la preparación de la segunda vuelta del Tubos Aranda Villa Aranda. Se lo contábamos el pasado viernes, teníamos tiempo para ello, pero lo analizaremos también en este tiempo de Deporte Aranda. La victoria 34-33 del conjunto de Javi Márquez frente a Atlético Valladolid. Dos partidos, tanto el de la Arandina como el del Tubos Aranda, que vamos a repasar con dos de nuestros nuevos colaboradores. Y además repasaremos lo que ha sido un fin de semana con mucha polideportividad, porque el hockey Línea Aranda conseguía la victoria, segunda consecutiva de este 2025, para mantenerse fuera de los puestos de descenso. Además, se sumaba el rugby al calendario de competiciones con la victoria del Rugby Aranda, la derrota del Rivera Rugby, y lo hablábamos el pasado viernes, el Dualón Cross, que en Fuentespina en su octava edición proclamaba a los dos nuevos campeones de Castilla y León de Dualón Cross Sprint. Y además ha habido muchas competiciones en el ámbito del atletismo, para el atletismo Aranda y también para el nuevo club, para el atletismo Rivera, y el ciclismo, que sigue siendo y va a comenzar a ser muy protagonista, no solo por lo que esperemos sean victorias de Mario Aparicio y de Sara Martín con el Burgos BH y con el Movistar Team respectivamente, sino porque se han puesto ya en marcha algunos de los proyectos de los nuestros, como por ejemplo la concentración que desarrollaba y llevaba a cabo este fin de semana el Artepref Team, el equipo junior que recupera el Veloclub Ribera del Duero. Así que con todos esos contenidos, pónganse cómodos. En la próxima hora les invitamos a que se queden en este Deporte Aranda para repasar lo que ha sido el fin de semana de competición. Arrancamos este Deporte Aranda con fútbol, con el partido, el empate a 0 de la Arandina en el Juan Carlos Higuero. Ese partido, el de los más esperados, uno de los más esperados de la temporada, y que la verdad no respondió quizás a las expectativas, porque un 0-0 al final habla de un partido en el que en el discurrir del mismo hubo ocasiones por parte de ambos conjuntos, pero que no acabó respondiendo al partidazo que se intuía. Pudo más el saber salvaguardar. Eso sí, hubo ocasiones por parte de los dos equipos, sobre todo de la Arandina en la primera parte, en oportunidad clara de Omar, después de unos rechaces del portero, de Diego Llamazares, por cierto, también es blanquiazul, y en la segunda parte, como repasaremos después, pues una doble triple ocasión que desbarató Izan Lecumberri, fantástico el portero blanquiazul de la Arandina Club de Fútbol. Y para analizar este partido, para repasar también la jornada, sumamos hoy a quien va a ser el colaborador en cuanto al ámbito futbolístico se refiere, para analizar eso que todos los domingos pues prácticamente disfruta o sufre a veces desde la grada del Juan Carlos Higuero. Hablamos de Rodrigo Zanetti. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego, y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bien hallado. Esta ahora sí que es tu casa. Recuerdo que hace poquito tiempo, cuando iniciamos también la andadura de Duero Deporte, tuviste el buen hacer de acordarte de dos buenos compañeros del mundo de los medios de comunicación, Andrés Martín y un servidor. Bueno, ahora se cambian un poquito las tornas. Bueno, pues encantado de estar aquí también en este proyecto nuevo y también compartiendo, decías tú, de sufrir, pues ese sufrimiento, disfrute que tenemos cada semana con nuestro equipo. Bueno, 0-0. Nos deja un poquito con sabor agridulce, pero la Arandina en lo positivo, vamos a sacar o a ver el vaso medio lleno, sigue líder de este grupo octavo de Tercera Federación. Hombre, a falta de tantos partidos es a lo mejor un poco decir que depende de sí mismo, pero es que es la realidad. De momento seguimos estando arriba, los demás son los que tienen que mirar hacia arriba y bueno, nos hubiese gustado sacar los 3 puntos adelante, por supuesto, pero yo creo que ahí estamos al frente de la clasificación, ahora descansar
y hasta toda la segunda vuelta por delante. Partido centrándonos en lo que se pudo ver en el Juan Carlos Higuero, con una Arandina quizás más metida en el primer tiempo. Suya es la ocasión más clara, la de Omar, después de varios rechaces. Después la podremos analizar y verla en esas repeticiones, gracias a los compañeros también del fútbol modesto. Yo creo que, por destacarlo, quizás la Arandina mejor en la primera parte, el Atlético Astorga se hizo con la segunda. Yo creo que realmente los dos equipos salieron a no perder. La Arandina salió con una alineación, quizá bien por las bajas de Mario Sánchez y de Santi Pérez, quizá obligada a guardar un poco la ropa, y el Astorga yo creo que salió a por el 0-0 y de hecho al final del partido yo creo que celebraron el empate. Un empate que deja, como bien dice Rodrigo, quizás más contento al Atlético Astorga. Y si podemos ver algunas de esas imágenes, por repasar también esa acción que prácticamente puso Luis en la grada del Juan Carlos Higuero. Esa es la acción, buena combinación del conjunto de Sergio Fernández, de Sesi, y ahí viene la parada de Diego Llamazares y después ese rechace que acaba con el cabezazo y la saca Albertín, que, bueno, pues sin lugar a dudas, a los 25-26 minutos de partido fue la mejor ocasión del partido, Rodrigo. Sin duda, sin duda. Ahí ese hubiese sido el momento de cambiar el partido, porque la Arandina empezó pues eso, un poquito replegada atrás, y ahí tuvo esa ocasión que hubiese cambiado completamente el partido. Pero la verdad que Albertín hizo un escorzo ahí fantástico y sacó un balón después de varios rechaces que pues yo creo que estábamos todos ya levantándonos del asiento, así que ahí estuvo el partido. Y luego es verdad que la Arandina ya poquita más en ataque, sí que en la segunda parte tuvo algún lanzamiento de David Sanz, o una que intentó con el exterior también, creo que fue Jorge de Vicente, pero poquito fútbol más en ataque. Esta fue nuestra baza y bueno, pues hoy no entró la pelota, pues lógicamente mejor que perder, empatar a 0. La primera parte que acaba con ese 0-0, con la lesión también de Kini, lamentablemente, pero el inicio de la segunda parte nos dejó estas dos acciones que vamos a ver, sobre todo ese saque de esquina que, como decíamos, pues prácticamente erige en Izan Lecumberri también uno de los protagonistas y héroes en el partido, por lo menos en ese minuto 53 de partido, como vamos a ver ese saque de esquina, saca el primer palo, después el rechace también lo saca el propio Izan Lecumberri y después ese remate lo saca también pues de manera fantástica un Izan Lecumberri que ha demostrado porque es el portero titular de la Arandina ahora mismo, Rodrigo. Pues sí, porque la verdad que hemos visto durante la primera vuelta, ¿verdad?, alternancia en algunos partidos que entre Izan y Moja, y bueno, Izan ha sido el que se ha quedado a la plaza y el sábado lo demostró el porqué, ¿no? La razón de por qué Sesi le pone ahora habitualmente todos los de titular. La primera parada quizá es más sencilla, es un despeje el primer palo de un córner, pero a mí especialmente la tercera parada consecutiva, esa mano abajo a la base del poste, me parece una parada de muchísimo mérito, mucha categoría, y sin duda ninguna ese punto, si al final de la tabla de la campaña la Arandina consigue lo que deseamos todos, que es el ascenso, ese puntito sin duda tiene nombre de Izan Lecumberri. Sin lugar a dudas, el portero navarro, que es una de las incorporaciones para esta temporada, y el Astorga, que salió con muchísimo brío en la segunda parte, disfrutó de esa ocasión y a renglón seguido prácticamente un fuera de juego, pero bueno, que volvía a demostrar que el Astorga estaba muy metido en el partido. Esa jugada que nace de un rechace, que no consigue doblegar la Arandina, ahí está, la prolongación, el fuera de juego, pero bien define también el delantero del Astorga, Carlos Mas, por cierto uno de los jugadores fichados esta temporada por el conjunto de José Lulago. Ahí vemos la repetición gracias a los compañeros del fútbol modesto. Qué bien la definición y qué suerte para la Arandina que Rodrigo no subió al marcador ese golazo, ¿eh? Sí, la verdad que es un fuera de juego. La verdad que la Astorga tampoco lo protestó. Yo creo que sí que fue un fuera de juego claro, no quiero decir por muchos metros, pero bueno, sí que estaba algo avanzado. Y lo que tú decías, o sea, el Astorga es verdad que vino bastante replegado, buscando quizá el empate, pero tenía mucha dinamita arriba, porque Ribeiro, ¿sabes?, Ibi, luego Carlos Mas, Cris Bueno tuvo una falta en la primera parte que también repelió Izan con solvencia, pero el Astorga es un equipo que tiene dinamita, tiene muy buenos futbolistas y quizá ahí tenga también su defecto, ¿no?, que tiene demasiados quizá individualidades y le falta un poquito juego combinativo, ¿no? Pues ya veremos de aquí a final de temporada.
Comentario de algunos de los compañeros de los medios de comunicación en la previa respecto a este partido. Comentaban, si juegan los, entre comillas, mejores o más destacados individualmente, el Astorga puede ser más vulnerable. Bueno, al final Javi Amor tampoco disfrutó de los minutos que hubiera deseado. Otro ex blanquiazul como David Álvarez no estuvo en el partido. Pero bueno, este Astorga por algo demostró también en este partido el que ha estado liderando prácticamente toda la primera vuelta hasta la última jornada en la que la Arandina le arrebataba ese campeonato de invierno. Vamos a escuchar al entrenador, en este caso, el segundo entrenador de la Arandina, Sesi Fernández, el cántabro estaba sancionado. Podía haber comparecido ante los medios de comunicación, pero dejó el protagonismo también para su compañero. Para un arandino, veremos si sigue los plazos o no de Alex Izquierdo. Después hablaremos también de la jornada para Alex Izquierdo en este grupo 8 de Tercera Federación con el Cristo Atlético. Pero ahí está, hablando ante los medios de comunicación, Dani Calvo valorando el encuentro, ese empate de la Arandina frente a la Astorga. Sí, lo bonito hubiese sido debutar con victoria. Creo que los chicos han hecho un gran partido. Lo que dices, hemos tenido ocasiones, ellos también han tenido un par de ocasiones bastante claras que si no llega a ser por Izan, pues podría haber sido otro resultado. Pero en líneas generales creo que hemos hecho un buen partido, sobre todo les hemos competido muy bien, les hemos neutralizado bastante su juego muy directo, donde en eso son muy fuertes, y creo que podíamos haber tenido alguna ocasión más clara para habernos llevado la victoria, pero ya te digo, el empate yo creo que es justo porque ellos han tenido ocasiones bastante claras. Lo de perder el liderato o con ganarlo en la última jornada, tenerlo asegurado, nos sobra. Entonces ahora aprovechar la semana de descanso para recuperarnos bien, para cuando ya nos toque visitar fuera Bembibre y luego venga Torde, estemos a 100% y podamos seguir sumando de 3, que es lo que nos importa, y seguir haciéndonos fuertes, sobre todo en casa, que es donde no hemos perdido ningún partido y donde somos muy fuertes. Rodrigo, valoración de Dani Calvo y sobre todo no hay preocupación en el cuerpo técnico porque ahora mismo la Arandina pueda perder el liderato. Lo ha mantenido con ese empate y el resto de resultados que después analizaremos. Ahora viene una jornada de descanso, ahí puede perder el liderato, pero ahora no preocupa. Bueno, o sea, entiendo que esa es la versión oficial, lógicamente, del cuerpo técnico, y es verdad, o sea, ahora tenemos que jugar toda la segunda vuelta, digamos, con un partido menos, porque somos, la Astorga es el último en descansar, me parece, y entonces es verdad que ahora no tiene que preocupar, lo que dice Dani tiene toda la razón, lo importante es el último día estar arriba, pero yo personalmente soy de los que prefiero, si puedo ir arriba siempre, creo que al final el que va detrás sale todas las jornadas con un punto extra de ansiedad, vamos a llamarlo así, porque no puede fallar. Entonces, yo sí, seguro que sí también, y Dan también. Si podemos, vamos a mantener el liderato, ojalá la semana que viene empaten todos y sigamos estando nosotros arriba cuando volvamos del descanso. Seguramente que eso lo quiere el propio cuerpo técnico y quién más, ¿no? Si cualquier aficionado, el poder subir o añadir más puntos en la clasificación. También ha lesionado, salía la Arandina no en los últimos partidos, pero sí con Kini, se tuvo que retirar pues prácticamente llegado el primer cuarto de hora. Veremos a ver qué es lo que sucede, y lo valoraba de esta manera el propio Dani Calvo. Pues tendrá que hacerse pruebas, a ver, es rodilla creo, entonces bueno, no pinta bien porque ha pedido el cambio en cuanto lo ha notado, que ha sido al apoyar, dice que como que se la ha girado, exactamente no sabemos lo que es, entonces bueno, le tendrán que hacer pruebas y veremos a ver, esperemos que sea lo menos posible. Bueno, las lesiones que son parte del mundo del deporte, del mundo del fútbol en este caso, habrá que recomponer, veremos a ver el diagnóstico final y el alcance de esa lesión, pero bueno, pues habrá que mover piezas. Buena también la Arandina una semana por aquello de descansar ahora para recuperar jugadores. La lástima y la pena, y después hablaremos a continuación, escuchando a Dani Calvo, la valoración de ese último jugador en llegar, como adelantaba Duero Deporte. Albín conseguía el ascenso la temporada pasada en este grupo con el Real Ávila. Tiempo de lesiones, tiempo de mercado. Llega Albín, Mario Sánchez se le pierde por 3 partidos. Bueno, ahí hay que también recomponer un poco el rompecabezas, ¿no? Pablo entre algodones, ayer ya jugó los últimos 15-20 minutitos, que es una pieza también importante arriba, mucho gol, que la Arandina yo creo que nos hace falta, y más cuando Mario ahora va a estar un par de días fuera.
Sí, bueno, yo creo que Sesi estarán mirando y la directiva estarán mirando a ver qué opciones hay. Creo que Feralbín es un buen refuerzo, un mediocentro con experiencia en tercera y que viene de ascender, o sea, sabe dónde se está metiendo. Y sí, bueno, ahora en la época del invierno pues es donde se ganan las ligas. Y también va mucho de esto, habrá acumulaciones de tarjetas, que también habrá que dosificar muy bien los ciclos de 5 amarillas, intentar no tener expulsados, pues como Mario, de larga duración, digamos. Es que esto es el fútbol, es que la liga, la gente dice, no, es que en mayo ascendemos, pero para ascender en mayo tienes que hacerlo muy bien en enero, en febrero y en marzo. Bueno, mercado, que también vamos a repasar en los próximos minutos con Rodrigo Zanetti, pero sobre ese jugador, sobre Albín, también se le preguntaba en sala de prensa después del partido al propio Dani Calvo, quien hablaba de las bondades del jugador salmantino, del jugador charro, y también pues no descartaba que lleguen más jugadores en este mercado invernal. Pues es un jugador mediocentro, es de mucha calidad, mucho recorrido. El año pasado jugó prácticamente, creo que 32 partidos de 34 en el Ávila, en los líderes del grupo. Entonces es un jugador que estamos seguros que nos va a sumar mucho. Esa competencia interna en el mediocampo siempre es positiva, que se den caña entre ellos, entonces seguro que nos va a aportar mucho y nos va a sumar mucho al equipo. Estamos barajando todas las opciones, hasta el 2 de febrero que acaba el mercado puede pasar de todo, tanto salidas como entradas, aunque no queremos que salga nadie, obviamente, y se irá viendo. Luego nunca se sabe lo que te pueden ofrecer, si te puede interesar, si no, pero bueno, todo lo que sea sumar al equipo y a la competencia interna, pues bienvenido sea. Rodrigo, se marchaba Antonio, no se ha reforzado la defensa, uno entiende que tiene que llegar un jugador de corte y de corte defensivo, se ha firmado a Albín, que es mediocentro que puede jugar en un costado, algo más ofensivo, y veremos si hay movimientos en la portería, porque según también podemos avanzar, Moja podría salir del club, habría que fichar un nuevo portero, pero ¿qué reforzarías tú? Supongo que si eso sucede, un cancerbero, y la parte de atrás es fundamental. Si Moja se va, lógicamente, o sea, no hay, es impepinable traer otro portero. Y luego la parte de atrás, ayer vimos el experimento con Kini, que empezó de lateral y desafortunadamente, pues con la lesión encima, pues una baza que podíamos haber jugado, pues también parece que era por lo menos temporalmente, a corto plazo no la vamos a tener. Entonces sí, parece que la zaga es lo que hay que reforzar. Y yo creo que, repito, Feralbín es el mediocentro, está bien. Yo creo que arriba, Mario, Pablo, Jorge Vicente, hay pólvora. También Amis es un tío con llegada, que tiene buen desborde por la banda. Santi Pérez. Entonces, yo creo que, lo que dices tú, si tuviese que dos bazas, un portero, si finalmente sale Moja, y un defensa polivalente, ¿no? Que se puede elegir, ¿verdad? Que pueda alternar entre central y lateral, pues vendría muy bien. No, siempre, evidentemente, la polivalencia es parte fundamental en el mundo del deporte y en el fútbol en concreto. Vamos a ver cuáles han sido el resto de resultados de la jornada después de haber repasado el encuentro, también después de haber analizado las palabras de Dani Calvo. Ahí está, el 0-0 de la Arandina. Pues los resultados, sobre todo por mirar la parte de arriba, que después veremos en la clasificación. Buscamos ese resultado del Cristo Atlético 0, Burgos B 1. Perdía primer partido, primera derrota del Cristo Atlético de Alex Izquierdo, que sale de los puestos de playoff, y quien se beneficia de todo esto es el Burgos, que ahora alcanza la tercera posición con esa victoria. El Tordesillas, que no pasaba del empate a 1 frente al Becerril y que pierde una posición en esos puestos de playoff. El resto de resultados, como están viendo todos ustedes: Atlético Mensíes 2, Briviesca 0, Mirandés B 1, Mojados 0, Júpiter Leones 0, la Virgen del Camino, que se mete en playoff 1, el ya mencionado Atlético Tordesillas 1, Becerril 1, el Atlético Bembibre, que será el próximo rival después del descanso de la Arandina, caía en casa en la Devesa 0-3 frente al Palencia, que se mete en puestos de playoff, el Almazán, que empataba en casa frente al Santa Marta, y el Ciudad Rodrigo, que hacía lo propio también 1-1 frente al Villaralbo.
Con estos resultados, ¿cómo queda la tabla de clasificación en la tercera federación, en ese grupo octavo? Pues con la alegría de la afición blanquiazul, viendo a la Arandina en ese primer puesto con 38 puntos y los 4 puestos siguientes, como decíamos, no se mueve el segundo, el Atlético Astorga, después del empate en el Juan Carlos Higuero, y ahí sí vienen los movimientos. La victoria del Burgos B, que lo mete tercero con 36 puntos, se aprieta los equipos pues favoritos o en la pugna por estar en el playoff. El Atlético Tordesillas baja al cuarto puesto con 35 y ahí hay una distancia de 4 puntos con un Palencia y una Virgen del Camino. Palencia ahora metido como en el quinto puesto en la última plaza de playoff, sexto es la Virgen del Camino con 31, se aleja un poquito ahora el Cristo Atlético y luego ya como ven por abajo, el Atlético Mansillés sale de los puestos de descenso, se mete al Ciudad Rodrigo, el Bembibre, que será la próxima visita de la Arandina, está también en esos puestos de descenso con el Briviesca y el Laguna que descansaba esta jornada. Rodrigo, ¿cómo es la clasificación? Ahora se ha apretado muchísimo y sin lugar a dudas pues está más bonito. Lo que pasa es que uno siempre, como decías tú, es preferible estar 3 puntos o 4 por encima en el liderato. Es decir, si no te tiran los colores, esto está precioso. Sí. Lo malo es que como te tiran los colores, dices, se han sumado muchos. Porque hemos estado hablando de que la Arandina y el Astorga, ¿verdad? La semana pasada era, no, el primero y segundo entre ellos no se van a jugar la liga. Si vemos la clasificación, aquí hay más invitados al festín. O sea, el Burgos B juega buen fútbol. Recuerdo que tenemos que ir a Burgos todavía. Nos costó, además, nos allí costó sacar ese aquí, 1-0. fue un partido complicado que al final se sacó adelante. Viene el Torde en 2 jornadas. El que piense que esto es un duelo Arandina-Astorga creo que se equivoca. Probablemente sean los 2 mejores equipos del grupo, pero que los demás quieren estar ahí, seguro. Y el Cristo Atlético, bueno, lleva buena racha, parece ayer un frenazo en casa contra el Burgos B, pero bueno, no descartemos a los equipos de la capital palentina. Nos tira el corazón, ¿no? Por tener a Alex Izquierdo. Y también el Palencia, los 2 equipos de la capital palentina, no les descartemos. Tenemos que visitar la Balastera 2 veces en la segunda vuelta, creo que en marzo y a final de temporada. Entonces, probablemente ese campo, este año la Balastera, para nosotros, para la Arandina, va a ser un campo importante. A ver si conseguimos movernos un poco los arandinos para ir a Palencia. Sí, estaría bien, además, recuperar un poquito esa afición, que parece que también se ha visto en los últimos partidos en el Juan Carlos Higuero. Por cierto, y esto lo analizaba yo y lo quería comentar con Rodrigo, nunca cuando la Arandina perdía la categoría, cuando estuvo en segunda B y ahora que estaba en segunda federación y ha bajado a la tercera federación en este caso, con esa nueva nomenclatura, nunca había sido un gran candidato a de nuevo llevarse el campeonato y este año así es. Sí, yo por lo que he visto en la primera vuelta, y lógicamente me tiran muchísimo los colores, yo creo que la Arandina es el mejor equipo que yo he visto. Es verdad que ha tenido malos partidos, y hay días que el día de Santa Marta, ¿verdad? La segunda parte no jugamos un buen partido, pero en líneas generales, o sea, yo creo que ningún equipo ha sido terriblemente superior a la Arandina. El partido de Astorga quizá ahí desconectamos, el Astorga dio la vuelta al partido, quizá ahí puede haber un poquito, estábamos empezando, el equipo estaba muy tierno, pero yo creo que la Arandina realmente es el candidato y este año es el candidato a ascender y tenemos que ser ambiciosos, y seguro que Sesi lo es y la Arandina tiene que ser el candidato a ascender directo. Luego el playoff ya sabéis que es un quilombo terrible, o sea, el playoff luego puedes ganar Castilla y León y te toca grupos fuertes andaluces, catalanes, madrileños y eso se complica muchísimo. Así que, nada, a la Arandina tenemos que exigirle desde el cariño, pero también desde el decir, oye, hay que ascender y hacer un buen proyecto en segunda federación. Me gusta eso de exigirle con el cariño. Sí, al final es lo que uno quiere y donde por méritos deportivos está consiguiendo estar el conjunto blanquiazul. Vamos a ver también, antes de despedir a Rodrigo Zanetti, los enfrentamientos de la próxima jornada, esa 21ª jornada en el grupo octavo de la tercera federación, donde va a descansar la Arandina y donde va a haber partidos interesantes, como ese también Atlético Astorga, Atlético Bembibre, o sobre todo el Burgos B, que va a tener que defender esa nueva posición con el Júpiter Leones, además de un Palencia Atlético Tordesillas, que creo que es el partido más interesante de esa jornada. Después estará el Mojados Cristo Atlético, la Virgen del Camino Laguna, el Villaralbo Atlético Mansillés y el Becerril Almazán para cerrar esa jornada en la que, como decimos, descansa la Arandina. Por último, lo más interesante, Rodrigo, de esta nueva jornada, sin lugar a dudas, es ese Palencia Atlético Tordesillas, ¿no? Hacer una quiniela de esto es complicado, Sí, sí. O sea, porque es muy difícil Pero ojo, el Astorga, nadie piense que tiene un partido fácil contra el Bembibre. Es los leoneses Derbi, y Maragato, los maragatos y los bercianos seguro que se tienen muchas ganas.
Sin duda por clasificación, como tú muy bien has dicho, el partido de Palencia, Tordesillas es un gran partido, pero si repasásemos todos los partidos, todos tienen un pronóstico bastante incierto. Duelo de filiales, Burgos B Júpiter, que siempre se asocia a filiales a intento de juego, o sea, puede ser un buen partido también en Burgos, el que se vea. Entonces, bueno, lo veremos desde la barrera. Lo lógico es que la Astorga puntúe en casa y por tanto nos adelante en la clasificación, eso es lo lógico, sí. Pero bueno, vamos a confiar también en los bercianos, que luego les visitaremos en la Devesa, también campo mítico de la tercera división, Bembibre. Sin lugar a dudas. Pues Rodrigo, un auténtico placer sumarte a este tiempo de Aranda Deporte Aranda, un placer el poder contar contigo en el análisis, así que dentro de una semanita, aunque no haya jugado la Andina, también te esperamos aquí para que poder analizar un poquito cómo está de vivo y de caliente este grupo octavo de la tercera federación. Pues muchísimas gracias, Diego, por contar conmigo para esto que nos gusta, sobre todo lo disfrutamos mucho y aquí estaremos y por supuesto esperamos contar muchas victorias blanquiazules. Esperemos que así sea, sin lugar a dudas. Pues nosotros hacemos un breve alto en el camino y a la vuelta hablamos de balonmano. El Tubos Aranda Villaranda, ya se lo contábamos el pasado viernes en el estreno de esta etapa de deportes en televisión Aranda. Vencía y convencía 34-33 el Tubos Aranda a un rival que lo es también en esa Liga Plenitude. Ahora de momento tiempo de preparación, victoria frente a Recoletas Valladolid. Lo vamos a analizar también con una muy buena amiga de esta casa. Continuamos en este Deporte Aranda para hablar ahora de balonmano, para hacerlo de la actualidad del Tubos Aranda Villaranda, que el pasado viernes conseguía estrenar esa preparación invernal con victoria, con ese 34-33 frente a Atlético Valladolid, que deja buenas sensaciones en el conjunto amarillo, con una buena entrada también para ser un partido de preparación, rozando el millar de espectadores, en una cancha que, como ya les contaba Duelo Deporte la pasada semana, es la segunda que más asistencia de público ha tenido en esa primera vuelta de la Liga Sobal. Partido que se fue al descanso 15-18, con buena versión de los vallisoletanos en ese primer acto en el 40-20 del Santiago Manguán. Y ahí vemos algunas de las imágenes del partido, de esa primera parte en la que tuvieron minutos pues prácticamente todos los jugadores, a excepción de los que ya avisó Javi Márquez no iban a estar. Evidentemente Fischer en el Mundial, Agus lesionado y descansaron Arthur y Pau Guitars, dos de los jugadores evidentemente relevantes, importantísimos y a los que hay que cuidar en esta segunda vuelta de competición. Después, en el segundo acto, llegó la reacción de un Tubos Aranda que se llevaría la victoria después de empatar a los 8 minutos a 22 y después incluso hacerlo ante un Atlético Valladolid con un juego dinámico, el de los de Pisonero, y que finalmente abrió renta de 31-28 el Tubos Aranda Villaranda para al final llevarse esa victoria 34-33. Y para analizar este encuentro, hoy sumamos como una de las colaboradoras en materia de balonmano a Inés Gutiérrez. Muchos la conoceréis porque es parte de esta casa. Así que saludamos a Inés. Inés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenida a tu casa. Pues sí, igualmente te digo, bienvenido a esta nueva etapa, a los deportes, que yo creo que ya hacía falta en la tele, así que encantada de estar aquí con vosotros. Me gustaría estar allí en la tele, pero bueno, por motivos profesionales tengo que estar lejos. Dentro de poquito, seguramente que te tengamos por aquí. Sí. Además, Inés es una persona muy activa en redes sociales y nos da muy buena información sobre el mundo del balonmano y por eso también la queríamos sumar a este tiempo de análisis de Deporte Aranda. Sobre el partido, ha comenzado ya la preparación invernal. Nos va a quedar todavía prácticamente un mes, Inés, para volver a la competición. No comenzamos en el primer partido del 8 de febrero por aquello de la Copa de España. Sí lo hacemos frente a Bidasoa, será en casa. Pero ¿qué sensaciones del partido que pudiste seguir por streaming te dejó el Tubos Aranda Villaranda el pasado viernes? Pues sí, muy bien, la verdad, como dices, lo tuve que ver por streaming y la verdad que muy bien, un Villa de Aranda pues muy diferente al que vimos en el partido de Huerta del Rey con ese 37-26, que la verdad que fue una diferencia bastante grande, pero bueno, yo creo que está bien esta pretemporada invernal, ya que es un mes sin Liga Sobal, sin poder jugar, entonces me parece genial esta pretemporada
y yo les vi muy bien, la verdad, sobre todo Pinillos y Dalmau, que se echaron el equipo a la espalda, 6 goles cada uno, y también dar descanso a Pau y Arthur, también increíble por parte de Javi Márquez para cuidar a esos jugadores que, bueno, son bastante referentes a la hora de jugar partidos importantes. Lo más importante también de este tipo de encuentros, Inés, es que no lleguen las lesiones. No llegaron porque se mantuvo a Arthur y a Pau entre algodones, o por lo menos dándoles un descanso a esos jugadores tan importantes, como todos sabemos y como bien destacabas. Claro, preocupa un poquito más, ¿no?, la situación de Agustín, que veremos si se complica o no esa lesión de ligamento. Y bueno, pues a Fischer lo tenemos en el Mundial. Por cierto, que del Mundial también estás muy al tanto. Además, haciéndole contraprogramación ahora mismo al partido de España que está jugando con Suecia. Pues sí, la verdad. O sea, que también muy puesta en el mundo del Mundial de los hispanos, a ver si llegan a esa final, también con el ojo puesto en Fischer y otros jugadores españoles que están en otros equipos, pero como bien dices, cuidar las lesiones, Agus, conocer también el alcance de esa lesión, cuánto tiempo va a estar fuera y sobre todo si lo podremos tener de cara a la primera jornada de vuelta a la Liga Sobal. Bueno, tras el partido, el club realizó alguna pregunta en una improvisada rueda de prensa a Javi Márquez, que esto es lo que contaba el técnico del Tubos Aranda Villaranda, el técnico manchego, al término del partido frente a Valladolid. Bueno, yo creo que lo importante es adquirir ese ritmo competitivo que necesitamos, que después de este parón y hasta que volvamos a jugar en Liga, es importante que el equipo empiece a rendir, o por lo menos partamos desde donde estábamos, que sería bueno para nosotros. Bueno, creo que es un buen partido, un buen test, donde hemos podido alternar cosas, trabajar algunas variantes, y creo que todo el mundo en general a buen nivel. Parece como que conforme iban pasando los minutos, los jugadores se iban entrando más en partido, y bueno, no ha podido parecer sin lo que es un partido en Asobal, goles, un poco lo que también se buscaba. Sí, además ha sido un partido, creo que con un alto ritmo de juego, con muchas posesiones, nosotros corriendo, ellos corriendo, y bueno, yo creo que sí que ha estado bien desde ese punto de vista. Hemos atacado a una defensa 6-0 en la primera parte, a un 5-1 en la segunda, que también nos viene bien para trabajarlo, y que en ese sentido es importante para nosotros. Viene bien también que el juego de minutos, quizá los menos habituales, pero teniendo en cuenta semanas para ir corrigiendo y para ir preparándose para lo que viene en febrero. Al final tenemos un mes por delante hasta volver a competir, va a ser largo, 3 semanas por delante de trabajo con 3 partidos más luego la semana de preparación de partido. Bueno, es importante que empecemos a estar, y cuanto antes consigamos esa velocidad de crucero que necesitamos, mejor. Amistoso, y hoy había buen ambiente también. Bueno, la verdad es que genial, la verdad es que en ese sentido, como siempre, la gente tiene ganas de balonmano, la gente lo demuestra, y al final yo creo que hoy en día venir al Santiago Manguán es un espectáculo en toda regla, y creo que la gente disfruta con nosotros, y eso para nosotros es lo prioritario, y para nosotros también el apoyo del público también es prioritario. Como destacaba el propio Javi Márquez y lo que comentábamos al principio de este análisis de la jornada balonmanística, no defrauda. El Santiago Manguán no defrauda la afición amarilla en este regreso a la competición, incluso pues eso, cerca de 1 millar de espectadores en el encuentro del Santiago Manguán. Inés, de las declaraciones de Javi Márquez, bueno, se denota sobre todo que está satisfecho con la preparación, y que de momento, bueno, pues una victoria también siempre es bueno, ¿no?, construir a través de las victorias más que de las derrotas. Pues sí, la verdad que se le ve contento a Javi Márquez. Ya había ganas en Aranda de volver al Santiago Manguán, aunque sea de amistoso, nunca es mala tarde para ir a ver el balonmano. Y nada, lo que dice él es que es buen partido para poder rotar, probar técnicas, y al final qué mejor que empezar con una victoria después del parón de Navidad y sobre todo de este parón hasta por el Mundial. Entonces yo creo que muy buenas sensaciones por parte de todos, y sobre todo para él, para poder seguir probando otras técnicas, probar otros jugadores, y quién sabe si vendrán más jugadores en este mercado invernal. Bueno, uno de ellos, y el club lo va a presentar esta misma semana, es Lander Simón, que bueno, lo tenemos prácticamente desde hace unos meses ya entrenando en Aranda, y supongo que será uno de los refuerzos
no solo por lo que significa también un jugador que te pueda dar refresco, pero también importante para entrar en la dinámica de grupo y sobre todo para que muchos de los rivales que ya te tienen estudiados, ahora cuentas con una pieza nueva y eso también lo vamos a tener que tener en cuenta nosotros para disfrutar a Lander y sobre todo los rivales, ¿no? Para saber cómo tienen que hacer ese scouting y analizar al Tubos Aranda. Pues sí, además él que ya viene de la Liga Sobal con Puerto Sagunto, yo creo que eso nos va a dar también un poco de margen de ventaja y sobre todo que ya lleva con el grupo, como dices, desde abril o mayo y con esa recuperación. Así que a ver si se puede unir a la primera ronda y podemos verle jugar también en el Santiago Mangual, a ver qué es lo que nos tiene que ofrecer en una posición que, bueno, puede ser polivalente, puede ser extremo izquierdo y lateral derecho también. Entonces yo creo que Javi Márquez puede dar también aire a otros jugadores y para poder probarle. Uno de los que va a ser compañero, que ya lo es en el vestuario del Tubos Aranda, es Víctor Mejías Pino, el capitán, que al término del partido frente a Valladolid también realizaba declaraciones a los medios de comunicación y valoraba de esta manera esa victoria en el primer partido de la preparación invernal. Bueno, pues creo que ha sido un encuentro que hemos sacado valoraciones positivas. Creo que ha sido un poco para ir cogiendo el tono a la competición. Y respecto al tema defensivo, creo que hemos ido de menos a más durante el partido, que al principio nos ha costado un poco entrar en el juego de Valladolid, en esos pases al pivote y según ha ido avanzando el partido hemos ido controlando mejor esas sensaciones. Y en ataque creo que hemos sido también igual, de menos a más, ¿no? Al principio un poco atascadillos en el ritmo de juego, pero poco a poco hemos sabido implementar nuestro ritmo, meter la transición rápida y creo que al final el partido ha sido una buena prueba. Lo valoraba en lo que yo creo que vimos todos. Inés, el equipo mejoró en la segunda parte y ahí se nota también cuando abrió brecha en el marcador y a las claras un Tubos Aranda que fue de menos a más. Pues sí, totalmente de acuerdo con las palabras del capitán, sobre todo por eso, porque fue un partido que fue de menos a más en todos los sentidos, tanto en ataque como en la defensa. El Atlético Valladolid tiene jugadores también muy importantes, como veíamos los 6 goles de Antino, y al final también hay que saber frenarles, y yo creo que fue de menos a más en todos los sentidos. Así que bueno, por fin se pudieron imponer en el marcador 34-33. Tampoco es un resultado muy abultado, pero bueno, te da un poco de aire y de satisfacción saber que le has ganado al Atlético Valladolid en esta pretemporada invernal. Sí, hay que tener claro, como bien dice Inés, que es preparación, partido de preparación, que por cierto, Atlético Valladolid es de esos equipos que tienen que pasar por el Santiago Mangón en la segunda vuelta. Y yo no sé si tú consideras, te lo pregunto directamente Inés, porque parece que no nos hemos atrevido nadie a hablar a las claras de que el Tubos Aranda sea el equipo revelación. Si podemos ver la clasificación general de cómo está ahora mismo la tabla en esa Liga Plenitud de Asobal, vemos ahí duodécimo al Tubos Aranda Villaranda con 12 puntos. ¿Eso qué significa? Evidentemente, salvado ahora mismo con toda la segunda vuelta por disputarse, con 4 puntos respecto al play-out, pero es que son 6 puntazos respecto al descenso. Inés, yo creo que, como le preguntábamos a Dalmau en rueda de prensa previa al partido frente a Valladolid, podemos hablar a las claras de que el Tubos Aranda es uno de los equipos revelación o el equipo revelación por ser recién ascendido y tener 6 puntos de renta respecto al descenso directo, ¿no? Yo creo que sí, la verdad, podemos hablar de equipos revelación, hemos ido poco a poco, con buena letra, de menos a más, empezamos empatando con un Santiago Manguán que es que no cabía un alfiler, y yo creo que es una pista complicada el ir, no solo por los jugadores, sino también por la afición, y yo creo que poco a poco hemos ido asaltando otros pabellones, como también lo hicimos en Guadalajara, y aunque sea por la mínima, pero bueno, yo creo que el equipo está dando resultados poco a poco y que estamos ahí luchando por la permanencia, que es el objetivo de esta temporada. Bueno, ¿cuándo te vamos a tener por aquí para ver in situ un partido del Tubos Aranda? Pues yo, mira, iría el viernes, iría todos los días, pero bueno, tengo clases, así que tengo que quedarme aquí y seguirlo desde casa, que aunque desde casa también se puede animar muy bien.
Sin lugar a dudas. Y mientras lo tengamos por el streaming, ¿verdad? Pues oye, fantástico, Sí. para poder seguirlo y para volver a analizarlo el próximo lunes, si te parece. Volvemos a hablar. Vale, perfecto. Pues Yo nada, encantada, Inés, ya sabes. Inés Gutiérrez, nuestra especialista, nuestra colaboradora en el ámbito del balonmano que se suma a este Deporte Aranda. Muchísimas gracias y volvemos a escucharnos en una semanita. A ti, Diego. Y de esta manera hay que destacar otra serie de argumentos del mundo del balonmano, como comentábamos con la propia Inés Gutiérrez, la posibilidad de que pueda llegar algún jugador. Hay que estar muy atento en este mercado invernal. Esta misma semana se va a presentar a Lander Simón, es una muy buena noticia, uno de esos jugadores que se anunció ya el pasado verano como uno de los refuerzos, pero que por esa circunstancia de estar en un proceso de recuperación, parte final de un proceso de recuperación, lo vamos a tener igual incluso presentado esta semana para el partido del próximo viernes, 7:30 de la tarde, misma hora que el primer partido de la preparación frente a Logroño, mismo escenario en el Santiago Manguán, así que presentación esta semana y veremos si podemos contar con Lander Simón ya para ese partido. Va a ser también fundamental para que se sume al grupo y para que sea también una de las alternativas del conjunto de Jaime Márquez. Página de balonmano cerrada, vamos también en los próximos minutos para nuestro turno, para la parte polideportiva. Hay que repasar muchas cuestiones, lo hablábamos el pasado viernes con el presidente de la Federación de Triatlón de Castilla y León, con Amancio del Castillo, esa prueba que ayer se disputaba en Fuentespina, que además coronaba a los campeones de Dualdón Cross Sprint. Lo contaremos y lo veremos también en imágenes. Y volví al rugby, como también les avanzábamos, volví al hockey, también estuvimos allí, así que va a haber tiempo para repasar muchas más cuestiones a vuelta de una pausa en nuestra página polideportiva. Y estamos de vuelta en este último tramo de nuestro Deporte Aranda, esta jornada de lunes, después de haber analizado pues prácticamente lo que fue también ese partido del Tubos Aranda Villa Aranda con nuestra compañera Inés Gutiérrez. Tiempo para la página polideportiva, porque el fin de semana se lo comentábamos el pasado viernes, nos permitía el recuperar los partidos del hockey línea Aranda en casa y también recuperar el rugby, además vivir la pasión del dual cross, ese deporte que unifica disciplinas, el running, el correr y también la bicicleta, en este caso de montaña, dual cross sprint. En Fuentespina se conoció a los dos nuevos campeones en esta disciplina de Castilla y León, y ha habido también muchas cuestiones, también como el atletismo, campeonatos autonómicos de pista cubierta, de lanzamientos. Por cierto, que el próximo fin de semana, lo repasaremos el próximo viernes, Aranda de Duero, las pistas del complejo deportivo Juan Carlos Higuero van a albergar la segunda jornada de lanzamientos de invierno. Pero ahí ven los resultados de esa jornada, como decimos, la victoria 5-4 y después de una remontada espectacular del hockey línea Aranda frente a Arona Tenerife Guanches, 1-3. Llegaron a ir perdiendo en el Prado Sport los de Jorge Collantes, que le dieron la vuelta al marcador para sumar la segunda victoria consecutiva de la temporada y mantener al equipo con las opciones de salvarse esta temporada. Eso en cuanto al hockey línea. En cuanto al rugby, lo decíamos, volvía para el Rugby Aranda en su sección masculina y femenina y también para el Rivera Rugby, el equipo del 15 Dorado. Victoria del Rugby Aranda 47-0 frente al colista. El Rugby Arroyo se mantiene en la parte alta, segundos los celestivino. Perdían de manera contundente en Valladolid, en los campos del Pepe Rojo, frente a El Salvador, el Rivera Rugby 76-0 y además el conjunto de Gonzalo Fernández, que va a disputar el primer partido de este 2025 ya el próximo fin de semana en el Virgen de las Viñas. Y las féminas de la segunda división regional del Rugby Aranda, que vencían en el derbi provincial 43-10 al Pingüinas de Burgos. Y como les decíamos, también lo ven ahí, el Dualón Cross, octava edición del Dualón de los Reyes, como se le conoce popularmente, el Dualón Cross Sprint de Fuentespina, que dejó las victorias de Amanda García, la juvenil,
y también de Fernando Carmona, el sub-23, el junior sub-23, que se han proclamado en Fuentespina como campeones de esa disciplina Dualdón Cross Sprint. Una disciplina que va a continuar en el calendario de la Federación Territorial de Triatlón a lo largo de próximas jornadas, tanto en categorías menores como también en categoría absoluta, y la próxima cita para los mayores la vamos a tener cerquita de nuestras tierras, aquí en las tierras del Duero, en Langa de Duero. Será dentro de poquito cuando el 15 de febrero tenga lugar ese Dualdón Cross Sprint, Dualdón Sprint Cross con bicicleta de montaña, el Dualdón Sprint normal con bicicleta de carretera, y seguramente que veamos a muchos de los que vimos ayer, a los corredores y también aficionados del Triatlón Aranda, del Tribu Ribera, y vimos también a la escuela, de esa escuela de la que hablábamos con Amancio del Castillo, uno de los responsables de la escuela Duero Ribera, que ha nacido con esos 10 primeros integrantes y que sin lugar a dudas es una muy buena noticia para nuestro deporte, como lo que veían también en esos resultados o en esa también resumen de competiciones, el Club Atletismo Aranda, también el nuevo club, la nueva asociación deportiva Ribera, que ha aparecido también para este 2025 y que pues han conseguido varias medallas. Un total de 11 para el atletismo Aranda en ese campeonatos autonómicos de las pruebas combinadas en Salamanca. También ha habido controles. Incluso, bueno, pues tenemos también buenos resultados para, como decimos, aquellos atletas del atletismo Ribera, que es la nueva nomenclatura de algunos de los atletas que antes formaban parte del atletismo Aranda y que ahora han dado ese paso. Y además tampoco está reflejado ahí, pero es otro de los deportes, grandes deportes de las tierras del Duero y del que hablaremos seguramente mucho en este tiempo de Deporte Aranda, del ciclismo, porque ya se van poniendo en marcha muchos de los proyectos. Lo hacía el Club Ciclista Arandino y este fin de semana lo hacía también de manera especial con una concentración en nuestra zona, en la zona de la Serrezuela, el Artepresting, que recupera el conjunto del Veloclub Ribera del Duero, ese proyecto junior, y que pues sin lugar a dudas va a darnos seguramente que muchos y muy buenos titulares, como lo ha hecho también con su escuela Julio Torres, que por cierto la conoceremos un poquito mejor también en este tiempo de Deporte Aranda próximamente. Y nosotros, antes de marcharnos, lo que les queremos invitar a nuestro cierre, el que se va a convertir en nuestro cierre en este Deporte Aranda todos los lunes, con las mejores imágenes del fin de semana, en un trabajo exclusivo de Duero Deporte, en esa sección que hemos decidido llamar A Pie de Campo. Sean felices, disfruten de lo que resta de semana. El próximo viernes volvemos a encontrarnos aquí a eso de las 10 de la noche.